Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Por favor, quiero saber si se ve la imagen y se escucha bien. Buenos días, arquitecto. Sí, está todo bien. Gracias, Lupita, gracias. Ok, vamos a comenzar la clase. Justamente la vez pasada nos quedamos hablando sobre el papel que juega la iglesia como aquel componente de la conquista que ayudó pues en el control ideológico, elemento clave para poder consolidar cualquier proceso de integración de un pueblo a otro bajo este concepto del sometimiento, que son elementos que caracterizan a los procesos de conquista. En este aspecto habíamos hablado justamente de cómo el, el momento en el cual Pizarro, las huestes de Pizarro desembarcan en la zona de Tumbes, van en búsqueda del Inca, en este caso Atahualpa, y lo encuentran en Cajamarca. Bajo ese aspecto histórico, sabemos de que a las huestes de Pizarro acompañaba el famoso padre predicador, Fray Vicente de Valverde, ¿no? Fray Vicente de Valverde, que se va a convertir más adelante en uno de los personajes más importantes de la iglesia y que tiene pues un rol protagónico trascendente en la consolidación del lo que se va a llamar más adelante el obispado del Cusco, que fue uno de los más grandes en América. Fray Vicente de Valverde, según la historia, es el personaje que se entrevistó con Atahualpa en Cajamarca. Y junto con él van a estar pues presentes también una serie de otros religiosos, ¿no?, con los cuales va a permitir fundar un convento dominico en el Cusco. Pero junto con los dominicos también acompañaron a las huestes de Pizarro algunos personajes de la orden franciscana, ¿no? Fray Marcos de Niza, cuya firma la vemos acá, y Fray Juan de los Santos, ¿no? Dos personajes importantes que forman, constituyeron la manera de capellanes en las huestes de Pizarro. Entonces, miren, ya estamos viendo la presencia de dos importantes órdenes religiosas en el contexto del Perú que está siendo conquistado, ¿no? Entonces, las órdenes religiosas, como ya les dije, van a tener una importancia trascendente en la consolidación de este futuro virreinato peruano. Ahí tenemos cuáles fueron esas órdenes que se aposentaron pues, en el territorio peruano en el siglo XVI. Básicamente, los primeros son los dominicos, con Fray Vicente de Valverde a la cabeza. Ahí está el escudo heráldico de la orden. Los dominicos van a establecer su primer convento en el Cusco y después van a pasar al Valle de Chancay y de ahí pues a Lima, ¿no? En 1540 ya están en Lima, creando la denominada provincia de San Juan Bautista, que ahorita la vamos a explicar, ¿no? Y ojo, es importante ver que la presencia dominica en los territorios americanos del Perú involucra desde Nicaragua hasta el Río de la Plata. Y posteriormente los dominicos van a ir fundando otros conventos, ¿no? Y poco a poco van a ir descentralizando su presencia en el Perú con el fin de mejorar la gestión en cada punto en el cual habían pensado establecerse. También a los dominicos les debemos que en su institución religiosa germinó la Universidad de San Marcos, ¿no? Ese es un dato interesante. Junto con los dominicos, los franciscanos, como ya hemos visto, ahí está su emblema heráldico. Los franciscanos también van a tener presencia en el Cusco. Después los agustinos, ahí está su escudo heráldico.
y después los mercedarios. 4 importantes órdenes religiosas, órdenes que tienen su fundación en la época medieval, son órdenes de la Edad Media, y que van a tener una presencia muy importante y un papel pues protagónico en la consolidación del virreinato peruano. Junto con ellos también van a llegar los famosos sacerdotes seculares, el clero secular. A todos ellos se les conoce como el clero regular porque su forma de vida como institución que tiene antecedente medieval se basa principalmente en el concepto, perdón un segundo, aquí está. Esto se basa en un concepto que tiene que ver con el manejo de instituciones que habían germinado pues durante toda la Edad Media y que esta institución estaba regida por determinados documentos en los cuales se les decía cómo debían vivir, cómo debían actuar, qué debían decir, cómo debían incluso rezar, ¿no? Y convivir en comunidad en sus conventos. Entonces, bajo ese concepto, las órdenes dominica, franciscana, agustina y mercedaria, ¿no? Se van a establecer en el Perú manteniendo esas características que están escritas en sus reglas, ¿no? Por ahí viene el nombre, clero regular. En cambio, el clero secular es aquel que ha sido formado en lo que son los seminarios, es el conjunto de sacerdotes que sale de seminarios. Ahí está la diferencia. Y posteriormente va a hacer fuerte presencia en el Perú otra orden más, la orden jesuita. Los jesuitas llegan al Perú en 1568 a petición del rey Felipe II de España. Los jesuitas prácticamente lo que van a desarrollar es un trabajo misionero en función al establecimiento de colegios y misiones. Eso es, a diferencia de la manera de evangelizar que tenían dominicos, franciscanos, agustinos y mercedarios, los jesuitas más que todo establecen en el Perú colegios y misiones, ¿no? Esa es la característica. Aquí vemos el escudo heráldico y el lema de la Compañía de Jesús, ad maiorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios. Societas Jesu significa Compañía de Jesús y la sigla es SJ, de ahí viene el nombre de los jesuitas. Entonces, miren, ahí ya tenemos en esta diapositiva el cuadro general de religiosos que llegaron junto con los españoles colaborando en el proceso de la conquista. Bien. Bueno, de todas maneras, pues vamos a ver ahora de cada una de estas órdenes de una forma muy rápida. Aquí está el retrato de Fray Vicente de Valverde, personaje importantísimo que tiene como característica haber acompañado directamente a Pizarro y haber sido uno de los que se entrevistó con el Inca Atahualpa en Cajamarca, ¿no? Entonces, Valverde juega un papel trascendente en la historia de la Iglesia en el Perú. A Valverde se debe el establecimiento del primer convento en el Cusco y justamente levantado sobre el Templo del Sol. Eso tiene toda una connotación. Para 1540 los dominicos se establecen en Lima y ahí crean la famosa provincia de San Juan Bautista, ¿no? Que como ya les he mencionado, esa provincia dominica, obviamente estas órdenes establecen provincias, que es el área que ellos van a administrar. Esa provincia de San Juan Bautista abarcaba un territorio desde Nicaragua hasta el Río de la Plata. Y a partir de allí, poco a poco, van a ir fundando diferentes conventos, obviamente estableciéndose pues en lugares estratégicos del territorio,
que poco a poco se estaba consolidando como virreinato. Para 1550, la corona española les autoriza para fundar lo que se denomina el Estudio General del Convento de Lima. Ese estudio general es el germen de lo que más adelante va a ser la orden de los predicadores, creció rápidamente, ¿no? Prácticamente se difundió muy fuerte y aquí tenemos, lo voy a mostrar en esta diapositiva, esas características. Nace en el Cusco en 1534, para 1540 está la Casa Grande de Lima, se crea esa provincia de San Juan Bautista que abarcaba de Nicaragua al Río de la Plata. Para 1550 se funda el Estudio General en el Convento de Lima, germen de San Marcos, y de allí a desgajar, ¿no?, estas otras provincias. San Antonio del Nuevo Reino de Granada, en 1551, esto es en la zona de Colombia, el Reino de Granada, es ahí a ese lado, en Colombia. Santa Catalina Mártir en Quito, en 1588. San Lorenzo Mártir en Chile, ¿no? Y otras casas en lo que es el territorio entre Tucumán y el Río de la Plata, en lo que hoy corresponde a la Argentina. Entonces, miren cómo rápidamente la orden dominica se va consolidando en los territorios americanos, sobre todo en este contexto de lo que es el virreinato de la Nueva Granada y el virreinato del Perú. Ahí tenemos una imagen representativa, este es un lienzo cusqueño que nos muestra la muerte de Santo Domingo de Guzmán del siglo XIII, ¿no? Es el fundador de la orden dominica. La otra orden son los franciscanos. Los franciscanos, igual que los dominicos, mantienen un itinerario parecido, ¿no? Se establecen en el Cusco en 1500 Chacama. Lo importante es que el personaje que nos va a liderar es Fray Marcos de Niza, uno de los primeros franciscanos que llega al Perú en aquel entonces. Él es el que establece el primer convento aquí en el Cusco. Después los franciscanos se van a establecer en el Valle de Pachacama, en Lima, para 1535. Y de ahí van a pasar a la zona del Valle del Rímac, 10 años después, ¿no?, fundando el convento de San Francisco en Lima. Y de ahí, así como hicieron los dominicos, perdón, van a pasar a diferentes puntos estratégicos del territorio del futuro virreinato peruano. Nos vamos a ver en Chachapoyas, nos vamos a ver en Cajamarca, Arequipa, Trujillo. Entonces, prácticamente la orden franciscana va a tener pues una difusión amplia, ¿no?, con más religiosos que ha tenido pues la historia de la iglesia aquí en el Perú, ¿no? Para 1553 ellos manejan lo que es la provincia de los 12 apóstoles. Con ese nombre se creó en realidad la presencia franciscana en el Perú. Y de esa provincia de los 12 apóstoles es de donde se van a desgajar otras provincias, ¿no?, que van a tener pues un papel protagónico importante en la consolidación del virreinato. Les voy a mostrar a continuación esas provincias. Miren, Fray Marcos de Niza, ¿no?, en realidad como uno de los primeros franciscanos que llegó al Perú, se establece aquí en el Cusco, ¿no?, y prácticamente como institución franciscana, como institución, obviamente jerárquicamente debía estar bajo la orden de algo mayor. Y durante los primeros años, cuando estuvieron aquí los franciscanos, la orden franciscana en el Perú
dependía del comisario general de Indias, y ese comisario general de Indias residía en México. ¿No? Ese es un dato importantísimo. O sea, los franciscanos, hablando en términos de su administración eclesiástica como orden religiosa, los primeros franciscanos dependían del comisario general de Indias que estaba en México. Y a partir de allí, ¿no? Prácticamente para 1553, recién bajo el nombre de Provincia de los 12 Apóstoles, ya se está generando cierta independencia con México. Y es así que en esa fecha es nombrado el padre Francisco de la Vitoria como comisario general en Perú, y el sitio donde va a tener su sede, la cabeza de la provincia, se va a establecer en el convento de Lima. ¿No? Miren, o sea, en un primer momento pertenecía esto a México y después es ya una provincia autónoma en el Perú bajo la dirección de Fray Francisco de la Vitoria. Y de esta provincia de los 12 apóstoles es de donde se van a desgajar otras provincias muy importantes, ¿no? Miren, aquí les voy a mostrar la historia, cómo de la gran provincia de los 12 apóstoles, que para 1553 ya es autónoma, en 12 apóstoles, la provincia de Santa Fe de Bogotá, en el virreinato de la Nueva Granada, ¿no? Y que se va a configurar, ya tenía bases desde 1565. ¿No? Santa Fe de Bogotá, importante contexto. Después la Santísima Trinidad de Chile, también de esas fechas, ¿no? Después la provincia de San Francisco de Quito, ¿no? Otro importante enclave franciscano en los territorios de América. Y finalmente, de la provincia de los 12 apóstoles, surge la provincia de San Antonio de los Charcas. Estos espacios, ¿no? Son importantísimos porque a la vez que descentralizaron la administración de la orden franciscana en estos territorios, están dando pie a la consolidación de importantes lugares que más donde se establecieron estas órdenes, ¿no? Santiago de Chile, Quito, ¿no? Bogotá, y San Antonio de los Charcas es Cusco. O sea, Cusco estaba diferente, tenía otra jurisdicción jerárquica en cuanto a los franciscanos respecto a la provincia que está en Lima, que es de los 12 apóstoles. Aquí están algunas imágenes. Esta es la Casa Grande de Lima, ¿no? La provincia de los 12 apóstoles. Aquí está Bogotá, el templo de San Francisco de Bogotá, el templo de la Santísima Trinidad Franciscana de Santiago de Chile, San Francisco de Quito, del cual ya hemos hablado bastantes cosas, y de Cusco, San Antonio de los Charcas. De estos conjuntos franciscanos, obviamente, a nivel de jerarquía, de presencia en la historia americana, obvio, destacan pues tres: el convento de San Francisco de Lima, el convento de San Francisco de Quito y el convento de San Francisco de Cusco como cabeza o cabecera de la provincia de San Antonio de los Charcas. Esto va pues hasta todo lo que hoy es Chuquisaca, Bolivia, todo lo que es Argentina, desde el lugar desde donde se manejaba estas provincias franciscanas, ¿no? Entonces ahí es en el Perú. Es un lienzo cusqueño que se encuentra en el claustro del convento de San Francisco, ¿no? Donde vemos la representación de San Francisco con Cristo, una aparición de Cristo como serafín a San Francisco. La pintura cusqueña de gran trascendencia. ¿Y qué pasó con los mercenarios? Los mercenarios van a tener también un papel así fuerte,
Pero los mercenarios en 1532, que es la fecha en la cual los españoles estaban entrevistando con Atahualpa, en esa misma fecha los mercenarios aparecen ya en Piura, ¿no? La presencia de mercenarios en Piura entre 1532 y hasta 1533. Para 1534 los mercenarios se establecen en el Cusco, ¿no? En Cusco como un espacio también pues, predispuesto a recibir la presencia de estas órdenes religiosas por la importancia que tenía, era la capital del Tahuantinsuyo. Entonces, para 1536, ya en el Cusco ya se tiene la presencia del primer convento de mercenarios. Pero en Lima los mercenarios van a estar en 1535. Obvio, la casa matriz estaba primero en el Cusco, igual fue desde los franciscanos, dominicos. La primera casa matriz fue en el Cusco y después, ¿no?, fue saliendo a otros contextos, ¿no? Los mercenarios van a fundar conventos en Trujillo, Huánuco, Chachapoyas, Arequipa, ¿no? Se va a consolidar el convento mercedario en Lima para 1564. En el Cusco se consolida el convento ya con fuerza, también en esa fecha, ¿no? En Chile para 1566, y el convento de Santa Bárbara del Tucumán y Río de la Plata en 1593. Es importante mencionar el papel que juegan los mercenarios dentro de las políticas de evangelización de los territorios que están siendo conquistados, ¿no? Este es un lienzo cusqueño muy importante que se encuentra aquí en el convento de la Merced del Cusco, que nos... ahí está el lienzo. Es un lienzo importantísimo que ya nos muestra las características que tenía pues la labor evangelizadora, en este caso protagonizada por los mercenarios, en los cuales vamos a encontrar incluso muchos mártires, ¿no?, gente que ha muerto y han sido incluso elevados a cierto rango de santidad por la labor heroica que desempeñaron en ese papel de extirpación de idolatría y consolidación de la doctrina cristiana. Bien. Otra orden, la orden agustina. Los agustinos igual llegan al Perú, pero ellos se caracterizan por haber llegado tras las guerras civiles entre los conquistadores. Ahí está la diferencia, o sea, ellos no llegaron al principio. Los agustinos tienen fuerte presencia después del proceso de pacificación de las guerras civiles entre los conquistadores y establecen una casa de los agustinos en Lima para 1551. Y de ahí es donde van a empezar a difundirse muchos contextos como Huarochirí, Huamachuco, Barranca, Pachacamac, Valle de Cañete, ¿no? Para 1560 ya se habían consolidado con fuerza los conventos de Trujillo, los conventos del Cusco, ¿no?, Arequipa, Huánuco, Saña, Chachapoyas. Y obviamente el santuario mariano de Copacabana en el área del lago Titicaca. Ese es un dato importantísimo. La orden agustina se va a nombrar aquí en el Perú bajo el nombre de provincia peruana de San Agustín, ¿no?, creada en 1551, y de ahí se va a desgajar la provincia de San Miguel de Quito en 1579, ¿no? Entonces, miren cómo en un punto, una orden se establece en un punto y de ahí se va difundiendo poco a poco, ¿no?, dentro de sus criterios de evangelización y sobre todo administración de territorios desde el punto de vista eclesiástico. Ahí tenemos un lienzo cusqueño que habla sobre la vida de San Agustín. Esta pintura se encuentra en Lima, en el convento agustino, es una pintura cusqueña de mucha calidad, como pueden ver, y observamos ahí al principal fundador, pues un santo también
de la Edad Media, San Agustín, obispo de Hipona. Y finalmente llegaron pues al Perú los jesuitas, la Societas Jesu, ¿no? La orden de los jesuitas aparece en el contexto en 1568. Fundan en Lima el Colegio de San Pablo. Ya hemos dicho que los jesuitas se caracterizan porque la labor de evangelización que tienen ellos es a través de colegios y misiones, o misioneros. En Lima fundan el Colegio de San Pablo, que estaba orientado para la educación de hijos de españoles y de criollos, ¿no? Y después reservado para la formación, obviamente, de estudiantes jesuitas, para formar nuevos jesuitas. Luego, entre 1569 al 71, van a abrir sus casas jesuitas en el Cusco, en Potosí y en Arequipa, ¿no? Entonces, esos son datos importantes, lo que debemos ver, sobre todo desde el punto de vista de la historia, en el caso de Cusco, como la presencia de jesuitas que va a activar y va a motivar el desarrollo de las artes plásticas, pintura, escultura y después arquitectura. Ahora, en Lima y en Cusco, los jesuitas van a fundar también colegios, pero esta vez orientados no solo para hijos de españoles, sino también para hijos de caciques, a fin de conformar una élite, ¿no? Una élite que más adelante se va a consolidar como la clase dirigente. En otras palabras, van a manejar el control ideológico de los hijos de los caciques, a fin de lograr caciques leales a España y debidamente cristianizados, que permitan ayudar en el control de la población aborigen. Ese era el objetivo, ¿no? Entonces, ese es un dato interesante también dentro de la historia de la iglesia jesuitas, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? Aquí está San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, y junto con él San Francisco de Javier, otro de los fundadores de jesuitas. En la orden jesuita no hay mujeres, es una orden netamente masculina. Y sin embargo, en este lienzo aparece una santa, es Santa Gertrudis, ¿no? Que bueno, está colocada aquí en esta pintura cusqueña bajo el concepto de la contemplación, la parte de la meditación, ¿no? el ejemplo de vida, ¿no? Que es muy similar a la manera como los jesuitas pensaban de cómo era la forma de desenvolverse de un sacerdote jesuita. Estos son retratos de jesuitas, es una pintura cusqueña que nos muestra jesuitas en el siglo XVII. Forma parte de la colección de lienzos que hablan sobre el Corpus Christi del Cusco, ¿no? Bien. Algo importante en los jesuitas es de que ellos, dentro de su labor misionera, se identificaron mucho con el mundo andino y sus costumbres. Esa identificación obviamente tenía el propósito de arraigarse con las costumbres de los aborígenes y desde adentro tratar de ir cambiando esa mentalidad. Esa era su forma de evangelización. Y ellos, los jesuitas, traigo aquí a propósito, van a, como se dice, adentrarse mucho en los conceptos del mundo andino. Es así que en el Cusco fundan una cofradía, la cofradía del Niño Jesús, pero ese Niño Jesús tenía una característica. Primero, que era el patrono de las cofradías de indígenas, ¿no? Y esta cofradía va a crecer muy grande, sobre todo aquí en el Cusco, y después va a aparecer en diferentes sitios del virreinato. Y esta imagen que les estoy mostrando acá
se le conoce como el Niño Jesús de Huanca. Madera policromada, es una escultura de inicios del siglo XVII, ¿no? Y la original dice que estaba aquí en el Cusco, obra del famoso artista, ay, perdón, aquí está, sí. Ya le decías, seguramente la imagen, ¿sí? Se ve la imagen, ¿no? Sí, arquitecto. Sí, algo está pasando, estoy yo pasando mis imágenes en mi PowerPoint y no se mueven en la pantalla de ustedes, qué raro. Me avisan, por favor, si vuelve a suceder. Bien, aquí en la imagen les estoy mostrando, pues, la escultura de ese famoso niño, es madera policromada, es una escultura que no llega, pues, a los 80 centímetros, ¿no? Pequeñita, el Niño Jesús de Huanca. Actualmente se conserva en el templo, en un retablo del templo de San Pedro en Lima. San Pedro en Lima es el templo matriz de los jesuitas. La cosa es que este niño Jesús fue destinado como patrono de las cofradías de indígenas y que habían pues en todos los sitios donde habían jesuitas en el Perú y patrono de los colegios, ¿no? Los colegios, el Cusco tenía el colegio, se llamaba el Colegio de la Transfiguración, ese es el nombre de la Compañía de Jesús en el Cusco. Había colegios en Ayacucho, en Pisco, en Lima, toma el nombre de San Pablo, en el Callao, y bueno. La cosa es de que este niño, cuando salía en procesión, lo más interesante ahí va, este niño simbolizaba a un inca. En otras palabras, era una imagen de Cristo, niño, perfectamente diseñada para tratar de hacer olvidar el culto al sol, porque a este niño lo vestían de inca. Y cuando los incas rendían tributo al sol no se le representaba como un disco con rayos. Esa ya es una representación virreinal. Durante el periodo inca, el sol se representaba de manera humana. Era una imagen en oro, o sea, era una escultura antropomorfa hecha en oro laminado, eso quiere decir con el interior hueco, y que se mostraba vestido con toda la indumentaria de un inca, o sea, un traje, un, llevaba, ¿no?, los chumpis con sus tocapus, llevaba el llauto, este tocado sobre la cabeza, llevaba las plumas, ¿no? Llevaba aquí la mascaipacha, que es una borla de lana roja, ¿no?, y sus adornos de oro. Y de esa manera los incas sacaban al sol. Esa imagen tenía el nombre del Punchau, ¿no? El sol mostrado como el Punchau. Punchau quiere decir el día, la luz del día, la luz del mediodía, cuando el sol está en su máximo esplendor. Y dicen las crónicas que era una imagen en oro del tamaño de un niño entre 8 a 10 años. Eso se les grabó a los jesuitas y dijeron, pues, hagamos una representación parecida, pero ya no con el sol. En vez del sol, pongamos al niño Jesús, un niño, ahí está, el niño Jesús, que por su tamaño veneraban los incas. Y de esa manera, poco a poco, hacemos olvidar a la gente sobre sus antiguas costumbres religiosas e introducimos la veneración y adoración a Jesucristo, en este caso, niño. Entonces, miren qué inteligente fue esa decisión y sobre todo la cofradía del Niño Jesús, Inca, así se le va a conocer ahora, empezó a crecer rápidamente y era pues totalmente promovida por los jesuitas, ¿no? En el caso del Cusco, un niño parecido a este fue esculpido por nada más y nada menos que el padre jesuita Bernardo Vitti y se veneraba en la capilla de Loreto. Ahí era el punto de reunión de la cofradía de indígenas, y no eran cualquier indígena, eran los descendientes de incas, que eran los encargados de consolidar esta cofradía del Niño Jesús Inca, ¿no? Ahora,
posiblemente esta imagen que estamos viendo aquí en la pantalla sea la imagen venerada en un determinado retablo que pertenecía a la cofradía de indios del templo de San Pablo de Lima, que hoy se llama San Pedro. Este culto al niño Jesús inca duró todo el siglo XVII y sobre todo aquí en el Cusco, y va a ser erradicado en 1687 por el obispo Manuel de Molinedo y Angulo, que obviamente cuando él vio que adoraban a un niño inca, él se entendió claramente la connotación fuerte que tenía eso, porque los jesuitas en el fondo estaban manteniendo la antigua religión incaica a través de Jesucristo, ¿no? Y él prohibió y mandó quitar esas imágenes. Y al niño Jesús ya nunca más se le volvió a vestir con esa mascaipacha, con el yauto o corona imperial, ¿no? Y prácticamente en vez de eso empezaron a vestir con trajes europeos, ¿no? Muy similar a lo que es el famoso niño de Praga, que lleva una corona europea y unos trajes especiales netamente europeos, ¿no? Entonces, esta imagen es importante y la estamos vinculando con la presencia de la orden jesuita. Bien. Hasta aquí, por favor, si hubiera alguna pregunta, algún comentario. A ver, quiero escuchar el comentario de... A ver, ¿qué nos dice el Lucero? Lucero Yasmín. Te escuchamos. Lucero. Lucero no está. Wow. Un detalle, por favor. Voy a llamar a todas las personas. No estoy llamando a la lista, pero voy a llamar para su participación en clase. Una clase virtual no significa que yo voy a poner mi pantalla, mi nombre en la clase y de ahí desaparezco. Es obligatoria y desde el punto de vista virtual, como nos han indicado, hay una obligatoriedad de participar. Incluso deberían estar con cámara encendida. Voy a quitar 2 puntos a partir de ahora. Voy a quitar 2 puntos a las personas que llamen y no contesten. Entonces, en este curso de arquitectura peruana, ¿no? Aquí estoy anotando, la señorita Lucero Yasmín no está, entonces lamentablemente tiene menos 2 puntos a la práctica que vamos a dar en cualquier momento, ¿no? Entonces, Lucero Yasmín Cutipa no se encuentra. Ok. Siguiente. A ver qué nos dice el señor Nilo Cusihuamán, por favor. Nilo Cusihuamán, quiero un comentario bajo nota de lo que acabamos de ver. ¿Me presenta, arquitecto? Ok, Nilo, por favor, danos tu comentario. Bueno, me pareció muy importante hablar de los dominicos y franciscanos y agustinos y también de, bueno, de cada uno nos comenta, ¿no?, que los jesuitas llegan al Perú en el año 28 del El año marzo y... 28, el año 28. No, del mes 28 de marzo, perdón. Y también nos habló del orden dominico en Perú y en América. Y me pareció muy interesante cada uno, por ejemplo, en San Antonio del Nuevo Reino de Granada y de Santa Catalina, de Quito y también de San Lorenzo de Martín de Chile. Bueno, de cada uno nos detalla, ¿no? Y también nos habla del orden franciscano. La orden franciscana. Así Sí. que, ok. Ok, Nilo, muchísimas gracias. A ver, otro Gracias. comentario, por favor. Quiero escuchar a... ¿Qué nos dice Karen? Karen, por favor.
sus comentarios. Karen tampoco está. Karen, segunda llamada. Karen Alisa. No está. Vamos. Karen Alisa Hanampa. Que acaba de unir, esto ya he llamado, entonces lamentablemente ya no está. Son dos personas ya que... A ver qué nos dice Samantha. Samantha, por favor. Samantha. Sí, arquitecto. Por favor, Bueno, sí, la verdad es que me pareció muy interesante. Hemos visto las órdenes religiosas en esta clase, pero también me parece, en realidad esto está muy conectado a la clase anterior, ¿no? Que hemos estado, o las clases anteriores que hemos estado viendo este tema de los retablos o de los símbolos. En realidad antes me era, personalmente, no le veía tanta importancia respecto a estas órdenes religiosas que hay en acá, que hemos estado estudiando, ¿no? Los dominicos, los franciscanos, los jesuitas y todo ello. Pero vemos que está muy, muy conectado y tiene también mucha, en realidad está cargado de mucha identidad. Ahora, en la actualidad, puedo dar una lectura y puedo entender cómo es que está, cómo es que ha podido conectarse o poder entender el tema de los centros barrocos o de toda esta arquitectura, ¿no? Ok, Samantha, muy bien. Interesante tu comentario y sobre todo por el hecho de que ahora sí estamos viendo con mayor amplitud el importante papel que jugaron y que van a jugar las órdenes religiosas, ¿no? Y que producto de ello es una interesantísima producción arquitectónica que hoy apreciamos y que forma parte de estos contextos que de aquí en adelante ahora sí vamos a comenzar a estudiarlos. Bien, un favor, antes de iniciar esta explicación sobre ya los centros artísticos de desarrollo, yo quisiera comentarles de que se supone que ustedes al conectarse, al estar en la clase virtual, han debido prever, tomar muy en cuenta las condiciones de señal, ¿no? Tanto de electricidad como de internet. Lo mismo me pasa a mí. Yo para hacer estas clases tengo que tener incluso a la mano hasta 2 celulares, por si acaso, porque en la zona donde yo vivo, a veces la señal de internet se va, ¿no? Incluso ahora estoy teniendo problemas, habrán notado. Mis imágenes, para mí, las estoy pasando en mi PowerPoint, pero para ustedes no, a veces se quedan fijas. Algo está pasando, ya no es la primera vez, pero yo debo prever y tengo a la mano, pues, otras, por si acaso, otras señales, ¿no? Lo único que podría detenerme en este momento es que se me vaya la luz, pero a pesar de eso, mi computadora tiene una batería, y así es que con eso trato pues de manera muy responsable cumplir con ustedes, cumplir con la clase virtual, ¿no? Por favor, lo mismo les pido a ustedes, que todo el equipo esté previamente revisado en cuanto a video, en cuanto a micro, imagen, todo tiene que estar a la mano para que no haya inconvenientes. Eso como un comentario. Bien, entonces vamos a continuar y ahora entramos ya al estudio de los centros artísticos de desarrollo y vamos a comenzar justamente por Cajamarca, ¿no? La arquitectura virreinal en Cajamarca. Vamos a hacer un panorama bastante amplio, obviamente, de estos contextos y comenzamos con el lugar donde se dio pues, el contacto entre ese mundo occidental con la médula de la andinidad, ¿no? El lugar donde se dio la famosa entrevista entre Pizarro y el padre Valverde con el Inca Atahualpa. Ese lugar es Cajamarca. Cajamarca es una palabra que posiblemente venga del quechua, casa, casa marca,
Marca es territorio ocupado por un ayllu, ¿no? Marca es un territorio, un espacio geográfico, y la palabra casa es en quechua. El quechua, obviamente estoy utilizando el quechua de la zona sur, quechua Cusco o Collao, donde casa, escrita con apóstrofe, casa significa sitio donde caen heladas, o sea, sitio frío, ¿no? Obvio que los que conocen Cajamarca indicarán pues que Cajamarca, por su altitud, es un lugar cálido, ¿no? Es bastante caluroso, es un sitio muy abrigado. Entonces, el topónimo no le da con precisión. En el quechua, la toponimia está muy involucrada en la descripción casi precisa a las condiciones, bueno, las diferentes condiciones que aluden a un determinado sitio. Entonces, encontremos que en el quechua del norte, que se conoce con el nombre de quechua Chincha y Suyo, la palabra casa, ya miren cómo te estoy pronunciando, ahí no se hacen sonar los vocablos, casa o caja significa sitio con espinos. Ese sí estaría haciendo alusión a un lugar donde hay bastantes espinos, estos cactus, tunas, etcétera, que involucra pues un clima mucho más caliente, ¿no? Y Cajamarca justamente es un sitio en la serranía bastante cálido, ¿no? Uno puede caminar con una chompa en la noche y no pasa nada. Entonces, miren esto como apreciación al nombre del lugar. La cosa es que en este lugar se encuentra, pues, en este valle de Cajamarca, los españoles fundaron, ¿no?, el sitio denominado San Antonio de Cajamarca la Grande, ¿no? Cajamarca la Grande, incluso le ponen San Antonio de Cajamarca la Grande del Perú. Es un sitio ubicado, es una ciudad ubicada solamente a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esa ciudad llamada San Antonio de Cajamarca también se le va a conocer como la villa, ¿no?, la villa de San Antonio de Cajamarca la Grande del Perú. Y como ya les dije, es el lugar pues clave que permitió definir los destinos del Perú. En este lugar se definieron los destinos del Perú. Esta, vamos a pasarlo, quiero mostrarles. Miren, esta es una imagen interesantísima de Cajamarca. La he tomado de los estudios que ha hecho el arquitecto Emilio Jarteré y que están publicados en un libro publicado por el doctor Fernando Silva Santisteban sobre Cajamarca, historia y paisaje. Es el plano perspectivado, ¿no?, de la famosa yacta de Cajamarca en 1533, reconstruido en función a las descripciones dadas por los cronistas y dibujado por Emilio Jarteré, ¿no? Y ahí vemos elementos importantísimos que son posibles de identificar en la actual Cajamarca, ¿no? Les vamos a explicar algunos términos. Primero, que Cajamarca era la cabeza de una gran provincia en la zona norte del antiguo Tahuantinsuyo, se ubica en el Chinchay-Suyo. Fue el lugar de avanzada de Huayna Cápac, antes de que el Inca pase hacia Quito. O sea, es un enclave muy importante que tiene relación con las campañas de conquista que comandó pues Huayna Cápac hacia la conquista de Quito y la posterior llegada hasta Colombia. Cajamarca tenía esa connotación y como enclave está articulado con la zona de la costa, Chiclayo, Piura, Tumbes, y luego hacia el norte con lo que es Cuenca, la sierra, y con Quito. O sea, tiene una conexión directa. Hay unos caminos que pertenecen al sistema del Capagnián y que pasan actualmente por la ciudad, ¿no? Miren, acá en este dibujo que nos trae Emilio Jarteré, vemos principalmente la presencia de este espacio, es una elevación, es el Cerro de Santa Apolonia, y a este lado el río San Lucas. Por aquí va a haber otro río, más adelante lo vamos a ver. La cosa es de que en el contexto de esa elevación, de ese río,
En ese contexto es de que aparecen estos sitios, estos lugares que están mencionados en las crónicas. El Cerro de Santa Apolonia se le conoce como la fortaleza, ¿no? Aquí está, estoy de la fortaleza, y tiene esta connotación, una especie de espiral, y en la parte superior hay una roca labrada que le llaman asiento del Inca. Todo esto se le conoce con el nombre, en las crónicas lo mencionan como Inca Conga, ¿no? Inca Cunca sería. ¿No? Cerro Santa Apolonia es el nombre que le dan los españoles y también le van a llamar fortaleza, ¿no? La fortaleza. Luego vemos que en las faldas, ¿no? La falda oriental, miren aquí está el norte, lo estoy mostrando hacia abajo, en la falda oriental, dice, se encontraba una gran explanada ceremonial, que posiblemente haya tenido el nombre de Aucaipata. Debemos recordar que los incas ponían el nombre de espacios del Cusco a los lugares que iban poco a poco estableciendo y conquistando y consolidando. Esa gran explanada ceremonial tenía en uno de sus extremos un espacio sagrado que se llama Usmu, que está en una pirámide. Y esto muy claramente lo describen los cronistas. Y asociado a la pirámide había un conjunto urbano que los cronistas le llaman, como le conocen, incluso hasta hoy se sabe, con el nombre de Palacio del Inca, ¿no? Para nosotros era nada más y nada menos que el templo al sol. Esa era la connotación de este lugar, ¿no? Asociado muy directamente con lo que es el Usmu. Y miren, he marcado acá el trazo del camino Inca. Aquí está el tramo de camino Inca que entraba a esa explanada ceremonial y de aquí de manera oblicua, ojo, partía pasando por detrás del mismo, ¿no? hacia la parte que conectaba con lo que hoy es el distrito de Baños del Inca, ¿no? Una zona de aguas termales muy famosa. Y es justamente en ese lugar donde se encontraba Atahualpa cuando fue buscado por los españoles para la entrevista, ¿no? Los Baños del Inca, ahora es un distrito, no tienes una municipalidad de Baños del Inca. Entonces, el camino Inca, ¿no? En este tramo de la derecha, este tramo que estoy marcando ahí, se ve, ¿no? Lo que estoy marcando, por favor indíquenme. Sí, arquitecto. Perfecto, porque ya está. Ese tramito que acabo de señalar, ¿no? Ese tramo actualmente forma parte de una calle de la transurbana de Cajamarca. Y ese camino está bajando de la zona alta, del Valle de Cajamarca, y permite articular el Valle de Cajamarca con la zona de Quito en el Ecuador. O sea, es el camino que va a Quito, ¿no? Y justamente se va hacia el norte. Actualmente es la calle Comercio, así se llama esa calle, eso por favor bien anotado. Y el camino que está a la izquierda, esto de acá, que viene de manera oblicua, este camino ya también es el que permite articular a Trujillo, ¿no? Y actualmente es una calle que tiene el nombre muy interesante de Calle del Inca, sector 5 esquinas, ¿no? Eso es un tema interesante. Ustedes abran un plano de Cajamarca y van a poder ubicar esas calles en este contexto. Bien, ahora, este dibujo de Harteré se complementa con este otro. Miren, aquí ya es una perspectiva más pronunciada, bueno, de pájaro, y nos permite ver, ¿no? Algunas características especiales. No sé qué está pasando, no está toda la imagen. A ver, esperen un segundito. Ahora sí, ahora sí. Miren, ahí está. Esta es una reconstrucción de cómo fue esa explanada ceremonial que tiene su usno. Aquí lo que se llama Palacio del Inca, en realidad era el Templo al Sol. Y aquí está ese Cerro Santa Apolonia, que aquí le han llamado como fortaleza. Este es el camino Inca que viene de la zona que conecta con la serranía hacia Quito,
Y justamente en la parte alta se llama, ¿no?, el Abra de Xicuana. Aquí está marcado, por favor, Xicuana. Ese es el nombre, ¿no?, que aparece. Por aquí, por el Abra de Xicuana, ¿no?, es de dónde vinieron o de dónde bajaron los españoles. Dice la historia que cuando llegaron al Abra de Xicuana, los españoles vieron a sus pies abajo en la yacta de Cajamarca y vieron hacia el fondo el sitio llamado Pultumarca, Pultumarca, ¿no?, que es un lugar lejos del mismo Cajamarca, ¿no?, y justamente a Pultumarca se va por este otro camino, que es el camino a Trujillo en la costa. Y Pultumarca es lo que hoy corresponde al distrito Baños del Inca. Entonces, desde el Abra de Xicuana vieron Pultumarca y ahí se enteraron de que el Inca estaba ahí tomando baños de agua termal, ¿no? Y hasta hoy, miren, ese espacio se llama los Baños del Inca, ¿no? Distrito o municipalidad de Baños del Inca. Entonces, son dos interesantes elementos que tienen que ver con la historia de Cajamarca. Y bueno, como hemos mencionado, Cajamarca pues es el sitio donde se dio esa entrevista entre españoles e incas. Y ese hecho se verificó acá, en esta explanada que era enorme. En esa explanada prácticamente hubo una batalla entre andinos contra andinos, andinos aliados con los españoles, que eran unos cuantos, peleando contra los incas, que representaban en aquel entonces el poder político liderado por Atahualpa. Y eso sucedió una tarde de un 15 de noviembre de 1532. Los españoles entraron por acá, ¿no? Ahí está la flechita, entraron por acá y aquí se verificó la presencia de esa entrevista. Los incas entraron por acá, así. Esa es la forma. ¿Está claro? Entonces, ahí es donde se verifica ese acto que dio pues origen, dio inicio a la conquista del Perú, ¿no? Entonces, miren cuán importantes son estos espacios para tener ese acercamiento a la historia del Perú, ¿no? Bien. Ahí tenemos esta imagen que nos permite ver justamente, es un grabado antiguo, lo que sucedió pues con esa masacre que se verificó allí esa tarde del 15 de noviembre de 1532, ¿no? Y que la historia oficial trata de poner como protagonistas únicos a los españoles, indicando de que por su uso de caballos, armaduras, armas de fuego, fácilmente vencieron y mataron a casi 15.000 hombres, que eran parte del ejército de Atahualpa, lo cual es pues totalmente erróneo. La historia ya es otra. Menciona que quienes se enfrentaron acá fueron ejércitos que se aliaron a los españoles, conformados por cañaris, chachapoyas, gente que vino de Nicaragua, ¿no? Gente que vino de Centroamérica, incluso algunos hablan de hasta de tlaxcaltecas, ¿no?, que son los mexicanos que se aliaron a Hernán Cortés para pelear contra los mexicas y los vencieron. Los tlaxcaltecas prácticamente son los que conquistaron a los mexicas en nombre de España. Eso mismo quisieron hacer acá y los españoles se trajeron algunos guerreros tlaxcaltecas como parte de su logística. Entonces aquí se verificó una masacre entre andinos, ¿no? Entonces, miren, este proceso que se está dando, ¿no?, que tiene que ver con esta fecha 15 de noviembre de 1532, está vinculado con el famoso Abra de Xicuana o la Xicuana, que es el lugar desde donde se vio, ¿no?, el contexto del Valle de Cajamarca. La cosa es que, como producto de esto, Atahualpa es capturado, va a estar prisionero durante casi unos buenos meses y al final va a ser ejecutado. Y eso lo vemos acá en este bello lienzo, ya de estilo académico, una pintura académica hecha por Luis Montero. Este lienzo se pintó en
en Florencia, en Italia. Hoy se exhibe en el Museo de Arte de Lima, fechado en 1867, ¿no? Los funerales de Atahualpa. La cosa es que Atahualpa, según la historia, fue ejecutado el 26 de julio de 1533. Después de la muerte de Atahualpa y temiendo a los españoles represalias por parte del ejército de Atahualpa, salieron rápidamente de Cajamarca y se dirigieron al Cusco. Obviamente, a la salida de los españoles, el general Rumiñahui destruyó la yacta de Cajamarca y la yacta de Cajamarca quedó abandonada en ruinas por más de 30 años. Entonces es un dato importantísimo que debemos tomar en cuenta, ¿no? La presencia de Rumiñahui. Entonces, en función a ello, Cajamarca ha sido destruida por los propios incas, ¿no? Rumiñahui, el gran general inca, que destruyó Cajamarca. No sabemos nada qué le pasó al cuerpo de Atahualpa, ese es un enigma todavía por investigar en la historia, pero lo que sí sabemos es de que el espacio donde estuvo prisionero Atahualpa quizás se corresponda con estas estructuras arquitectónicas. La tradición habla, ¿no?, de que Atahualpa fue encerrado en unos ambientes que hoy, tomando en cuenta también el dibujo de Emilio Jartegué le conoce como Palacio del Inca. Y fíjense, para nosotros en realidad se trata de estas estructuras que componían el templo al sol, muy cercanas al Usnu. Miren, es un afloramiento rocoso, de roca, y sobre esa roca hay este recinto, el único que ha quedado, ¿no? Aquí están algunos elementos del recinto y la tradición amparada en las crónicas, como el caso de Cristóbal de Mena, que escribe su crónica en 1534, él menciona que el famoso cacique, o sea, Atahualpa, dijo que como parte de las gestiones que realizó el Inca para su liberación, ofreció a los españoles 2 habitaciones llenas con plata y una de oro, y la altura a la cual debían llenarse las habitaciones era una línea, una raya blanca, como dice acá, ¿no?, que aparece, que incluso hoy vemos, pero no, obviamente no se trata de una línea blanca, sino es una línea roja en realidad, ¿no? Aquí está, ¿no? Y que justamente aparece acá, y más o menos según eso vemos que Atahualpa tenía un buen tamaño. Levantando la mano, esa línea alcanzaba hasta por acá, y existe esa línea. La tradición dice que estas habitaciones se llenaron 2 de plata y una de oro. Imagínense la cantidad de metálico, ¿no?, que involucra eso, haciendo que el rescate de Atahualpa sea uno de los más millonarios en toda la historia de la humanidad, ¿no? Ese es un dato interesante. Ahora, bueno, obviamente, posiblemente esta habitación haya sido un elemento de medición y ahí quedó, no se destruyó. Ahora, de que esta habitación haya sido el sitio de prisión del Inca, eso no lo sabemos. La cosa es de que esta estructura es prácticamente la única que ha quedado levantada sobre un afloramiento calizo, la única que ha quedado de expresión prehispánica en Cajamarca, ¿no? Ahí tenemos una vista, ¿no?, de la ubicación de la ciudad de Cajamarca en relación al norte peruano, las conexiones que tiene con lo que es el norte hasta Quito, Incapirca, Tumibamba, Quito, la conexión que tiene hacia la selva por Chachapoyas, la conexión que tiene hacia la costa, hacia Chanchán, Trujillo, Huamachuco, ¿no? Y entonces es un lugar estratégicamente emplazado. Otro detalle que involucra su emplazamiento es que el Valle de Cajamarca y sobre todo las actividades que se dieron ahí tienen mucha vinculación con el agua que traían para regar ese valle. No solo está regado por la vertiente del Pacífico, sino también aparecen en la parte alta de Cajamarca, hasta hoy
el famoso canal Cundemayo, por ejemplo, ¿no? Y así otra serie de canales tienen mucha relación con las captaciones de agua que se han hecho en la vertiente del Atlántico. O sea, está en un punto tal que permite captar, trasvase, permite captar el agua de los ríos que fluyen hacia el Amazonas, de ahí se jala, ese agua en vez de que se vaya al Amazonas es traído hacia la zona de Cajamarca, cuyos ríos se van de manera natural hacia el Pacífico, ¿no? Ese es un dato interesante. Entonces, esta imagen que la he tomado del trabajo de la arquitecta Adriana Scaletti, ¿no? Nos permite ver la posición expectante de Cajamarca en tiempos prehispánicos, ¿no? Aquí en este mapa vemos los principales sitios arqueológicos de aquel entonces, ¿no? Quito, Tulibamba, Cajamarca, Huánuco-Pampa, Cusco, sectores que corresponden a Chinchaysuyo. Bien, de la misma manera, ¿no? Aquí vamos a mencionar, ¿no? Ya a la ciudad, vamos a hacer un pequeño análisis a la ciudad de Cajamarca. Ahí está. Esta es una famosa acuarela, es un plano pintado a la acuarela, obra del obispo Martínez Compañón, obispo de Trujillo en el siglo XVIII, finalizando ya el siglo XVIII. Un plano interesantísimo. Y ahí le estoy colocando el norte está hacia abajo. Aquí podemos ver los principales elementos que caracterizan a la ciudad de Trujillo. Este plano habla y nos da una principal característica. En el mundo andino prehispánico, las estructuras de las yactas y los santuarios siempre se ubicaban en la confluencia de dos ríos. Es el famoso Tincuy, ¿no? Y aquí vemos el famoso río, el San Lucas, ¿no? Y el otro río del cual, ¿no? Se supone que entre ambos estaba pues configurada la estructura de la yacta de Cajamarca, ¿no? Este contexto tiene que ver justamente como dos puntos o dos elementos que al unirse van a generar un espacio que en la época prehispánica no va a permitir el emplazamiento de la explanada sagrada que estaba acá en la zona central, donde hoy se establece el convento de San Francisco, acá. Por aquí estaba el Usme, ¿no? Y en la parte sur está esta elevación que se le conoce con el nombre de Santa Apolonia o Incacunca. También se le conoce con el nombre quechua de Rumitiana, porque hay pues una piedra labrada en su cumbre. Es un mirador de todo el valle, ¿no? Y destacan en este contexto, destacan una serie de entradas a cuevas. Aquí están marcaditas unas cuevas. Es un afloramiento calizo, es roca caliza. Alguna vez, estando en el lugar, yo pregunté qué eran esas cuevas. Y ojo, esas cuevas tienen puertas de reja, con candados ahí, candados oxidados. Y las personas, ahí, los ambulantes, los vendedores ambulantes que estaban por ahí, me dijeron, un dato interesante, esas son las chincanas. Por ahí se va al Cusco, ¿no? Interesante, miren, ese es un dato interesantísimo. Obviamente ya pertenece a la rica tradición popular, ¿no? Que menciona pues la existencia de pasajes subterráneos, que en este caso estarían uniendo Cusco con Cajamarca. Y en otras leyendas se habla de Cusco, Quito y Cajamarca. Es parte de la cultura popular, ¿no? Geológicamente algo improbable, pero es un testimonio valiosísimo desde la perspectiva del patrimonio inmaterial, ¿no? Eso se lo digo como elemento pues, que caracteriza a estas estructuras. La cosa es que entre los dos ríos, y tomando como base las antiguas estructuras prehispánicas, lo que en realidad es solamente el espacio donde estuvo esa explanada, ahí se va a establecer el convento de San Francisco. Todo esto quedó abandonado, hemos dicho, 30 años prácticamente. Para 1535, todo el valle de Cajamarca
fue convertido en una encomienda, ¿no? La entregaron a un personaje que los españoles en esta zona involucraron más que todo actividad minera. Y justamente en la región de Cajamarca se encuentran las famosas minas de plata de Chiquelete. Y Melchor Verdugo es uno de los personajes que va a dedicarse a la explotación de esas minas. De la misma manera, como la zona de Cajamarca tiene unas condiciones muy favorables para la agricultura y en la parte alta también favorecen la ganadería, entonces ahí se van a establecer terrenos de cultivo y sobre todo obrajes. ¿Obrajes por qué? Como habían ganados, se trasquilaba la lana a los ganados y en los obrajes se procesaban textiles. Y Melchor Verdugo va a establecer el primer obraje en el sector, ¿no? Incluso van a haber otros obrajes, caso de la hacienda Porcón, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estamos viendo la actividad económica que va a sostener, va a ser sostenible el asentamiento español en este contexto. La cosa es que la actividad económica principal va a ser la extracción de plata de esas minas de Chiquelete. Esa va a ser la principal. Y segunda actividad, la actividad agrícola y ganadera, en un primer momento con la presencia de auquénidos que proporcionaban lana para los textiles, y luego la introducción de ganado ovino y bovino. Ahora veamos algunas características. Cuando los españoles ya deciden establecer aquí una ciudad, primero una villa con características ya occidentales, es cuando el trazo que obedece a estos conceptos de la retícula y el damero, ¿no?, va a ser introducido y aparece la primera población trazada a cordel y regla, y que toma como referencia este espacio que ya los franciscanos lo estaban ocupando, ¿no? Entonces ahí están los dos ríos. Aquí está el Cerro Santa Apolonia o Lumitiana, ¿no? Aquí, en el camino Inca, van a establecer un puente, el puente de Chontapaccha, ¿no? Aquí está la calle Comercio, ¿no? Y ahí es donde se configura la Plaza Mayor. Aquí la van a poner. Y de ahí está partiendo el camino. Fíjense, aquí aparece el templo de San Francisco y miren cómo esta manzana rompe, estas dos manzanas rompen el trazo ortogonal de toda la trama de Cajamarca, y justamente este es el llamado sector 5 esquinas. Este es el camino Inca, que está yendo hacia los baños del Inca. Miren cómo ya la traza actual de Cajamarca ya nos está mostrando algunas características del anterior asentamiento, el asentamiento prehispánico. El río San Lucas, ¿no?, y el Calispuquio prácticamente están en equidistancia con lo que fue ese asentamiento inca donde estuvo el Usnu y el Templo al Sol, que en el plano de Jarterín se le conoce como Palacio del Inca, ¿no? Sí, por favor, ahí creo un llave. Disculpe, arquitecto, ¿no se ve lo que está marcando usted? Ahí, Solo se ve el mapa. y ahí, un segundito. Wow, ¿qué está pasando? A ver, vamos a ver. Ahora, ahí está. Ahora sí, ahí está. Los dos ríos, ¿ven? El río San Lucas, este otro río, la quebrada Calispuquio, el puente de Chontapaccha, aquí está el camino Inca, que ingresa a la plaza. Aquí estuvo el Usnu, aquí posiblemente fue esa explanada ceremonial, y de ahí está saliendo por detrás del Usnu el otro camino rumbo a los baños del Inca. Y miren cómo en la traza urbana estas dos manzanas cambian de composición, rompen el esquema ortogonal a cordel y regla que ya conocemos, y este es el sector llamado 5 esquinas, y este es el camino que actualmente, la calle del Inca,
permite articular Cajamarca con el distrito de Baños del Inca. Entonces, es bien como la traza urbana nos está evidenciando esas características. La historia de la ciudad se está mostrando a través de la nueva traza española levantada sobre el antiguo asentamiento prehispánico, ¿no? Ahora sí se ve todo, ¿no? Bien. La cosa es de que la actividad agrícola y obviamente la minera es la que va a permitir el desarrollo de este asentamiento. Ahora, el río San Lucas, ¿no? Ahí no sé si lo están viendo, permite el paso a través del puente de Chontapacha, permite el paso de ese camino inca. Aquí lo estoy marcando, en sus dos tramos. El camino que lo une hacia Quito y el camino que lo une hacia Trujillo, ¿no? Eso se está viendo, ¿no? ¿Se ve, por favor? Confírmenme. Arquitecto. Listo. Muchas gracias, Jay. Ok. Muy bien. Entonces, fíjense, vuelvo a repetir esto que es importante, cómo ese tramo del lado izquierdo, en este caso, es una calle en diagonal, ¿no? Y es justamente la calle que actualmente permite conectar Cajamarca con Puntumarca, donde están los baños del Inca. Ahora, aquí en este tramo, ¿no? Está atravesando una manzana. Entonces ustedes ven, hay una manzana, ¿no? Miren, esta manzana. El camino está atravesando la manzana. Originalmente esa manzana pues no existía. En la época de los españoles, esa manzana se va a constituir en la sede de un monasterio, que obviamente se consolida con fuerza en el siglo XVIII, ¿no? Incluso ahí está marcado con la letra H, si no me equivoco, monjas del corazón de Jesús. ¿Lo logran ver? ¿Sí? Acá. ¿Sí? ¿Lo Sí, logran sí, ver? entonces se puede ver. Entonces, dicen los historiadores, obviamente, como es un monasterio de monjas, no se puede entrar, pero hay historiadores que han logrado, en algún momento, tomar referencia, incluso tomando como referencia datos de albañiles que en algún momento les han permitido entrar para hacer algún trabajo de reparación, han logrado ver que dentro del monasterio algunos muros no siguen todavía ese alineamiento, ¿no? Y eso es un dato valiosísimo, ¿no? Cómo se está conservando dentro de las calles de la traza urbana y dentro de la configuración arquitectónica ya de un monasterio, se está conservando. Ese es un dato muy interesante que hay que siempre tomar en cuenta, ¿no? La cosa es que en este otro tramo, en lo que hoy conocemos como el Jirón Comercio, calle Comercio, en la época de los españoles se le conoció como Camino Real, ¿no? Y era pues el camino inca. Permite articular con una troncal que va hasta el Ecuador, ¿no? Lamentablemente hoy, ya en el siglo XX, lamentablemente aquí han roto esta traza urbana, han proyectado el camino inca, o la calle real, la han proyectado y han roto esta manzana, algo que nunca debieron haber hecho. Han roto la traza original de Cajamarca. Bien, ahora vamos a poner algunos otros elementos aquí en el plano que nos van a permitir entender la historia de la ciudad. Vamos a poner, a ver, un segundo, no sé por qué no me está obedeciendo la... Ahí está, se ve, ¿no? Ahora sí. Miren, ahí estaría ubicada la denominada casa del rescate. Está aquí, en este sector, a un costado. Hoy ese nombre también ha cambiado, ya no se le llama Convento de Padua, que también es de los franciscanos, obviamente. Entonces ahí estaría esa casa del cacique, ¿no? De la misma manera, el río San Lucas ha permitido definir la parroquia de San José, ¿no? Que es un barrio
indígenas. Luego, separando de la parroquia de la Merced, arriba la parroquia de San Pedro, la zona de la parroquia de San Sebastián, ¿no? Y la zona central, que era ocupada por españoles, que se llama así, donde se va a tener como edificio principal, en esta zona central, la catedral, acá, que es el templo de Santa Catalina, la Plaza Mayor, y a este lado, hacia atrás, el conjunto de los hospitales de los betlemitas. Y en este otro sector, en la parte inferior de San Sebastián, el monasterio de las monjas concepcionistas. Bien, con esto ya tenemos ahora sí una visión bastante amplia de lo que significa el asentamiento de Cajamarca. Este es otro plano de Cajamarca dibujado por Antonio Raimondi. Este ya también lleva el norte hacia arriba, como nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces aquí estaría la actual Plaza Mayor, aquí está la catedral, este es el templo de San Antonio de Padua, ¿no? Aquí está el Cerro de Santa Apolonia, y este es el conjunto de los hospitales de lo que es de los betlemitas. Un poco para tener esa visión, ¿no? Ahí está el templo de San Antonio de Padua. Bien, la historia de Cajamarca está muy ligada a la presencia de la orden franciscana, ¿no? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. En 1549 aparecen los franciscanos en este contexto. Y justamente la ciudad que se va a desarrollar tomando como base el edificio de la orden franciscana se va a bautizar con el nombre de San Antonio, ¿no? El nombre de San Antonio, que es con el cual se conoce a Cajamarca. Para 1565, ¿no? Miren, se establece la reducción indígena de San Antonio de Cajamarca la Grande, y se configura en esa fecha, en 1565, la traza ortogonal a la usanza de los modelos urbanos que ya hemos estudiado, ¿no? En otras palabras, ¿no? Adriana Scaletti utiliza el término trazo urbano en ajedrez, ¿no? Que es el trazo que lo dispuso en aquella época un famoso vecino de Cajamarca llamado Juan de Fuentes, ¿no? Ese es un dato interesante. De las minas, y en este caso otras minas que van a aparecer son las del Cerro Hualgayo, ¿no? Así como Chiquelete, que está un poco lejos, más cerca de Cajamarca van a aparecer otras minas. Y con eso ya Cajamarca va a tener pues prácticamente un impulso económico muy fuerte, y que va a hacer que allí Cajamarca se convierta en la ciudad donde van a construir sus casas los ricos mineros, y Cajamarca se va a convertir en el eje comercial de toda la región. Y ese eje va a tener su auge, sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, miren, son datos interesantísimos que van a permitir pues entender las características de sostenimiento de esta ciudad. Para 1566 se establece el corregimiento de Cajamarca, y más o menos en esas épocas se utiliza el agua del canal prehispánico de Cumbemayo para traer agua a la ciudad, ¿no? Y como ya hemos dicho, son aguas que vienen de la cuenca del Atlántico, ¿no? Y están apareciendo en la cuenca del Pacífico. Ya Cajamarca va a tener el título de villa en 1616, ¿no? Es una villa, y obvio, la misma presencia del ganado vacuno, el ganado ovino, va a hacer que muy pronto cambie hasta el paisaje, ¿no? Del contexto del Valle de Cajamarca, que es uno de los más ricos del Perú, ¿no? Ahí es donde va a aparecer una tipología de construcciones. Cajamarca se va a consolidar con estructuras, ¿no? De adobe. Se va a utilizar bastante este concepto de la casa patio. Junto con las casas van a aparecer pues los edificios religiosos, ¿no? Una serie de edificios, son muy pocos, pero ya es lo que justamente vamos a ver más adelante,
pero ya nos están dando la característica tan particular que tiene Cajamarca. Miren, ahí tenemos una típica calle de Cajamarca. Fíjense, muy similar a las que tenemos en otras ciudades del Perú. Miren el paisaje, ¿no? Miren el trazo recto, acorde en regla, que caracteriza estas estructuras, ¿no? Como dijimos, esta es la expresión del auge que tuvo la actividad minera, tanto en Chiquelete como en el Cerro Hualgayo, ¿no? Prácticamente con esto cambió pues el panorama urbano de Cajamarca, ¿no? La actividad del Cerro Hualgayo hizo que los mineros levanten sus casas en Cajamarca y conviertan a Cajamarca en el principal centro de comercio de toda esa región, ¿no? El agente dinamizador de la ciudad. La casa de Cajamarca, ¿no? Llamada Casa de Morada, es un edificio cuya composición arquitectónica está en función al patio central. Es la típica casa andaluza, la casa patio, muy similar pues a las casas que tenemos acá en el Cusco, ¿no? Es el mismo concepto, ¿no? Y justamente Cajamarca empieza a crecer. Gracias a ese crecimiento demográfico se hizo necesaria la construcción de estas casas que allá se les conoce como casas de morada, ¿no? Las moradas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo una casa con su típica portada, es la famosa Casa Uceda, hoy restaurada por el Banco de Crédito, que ha establecido allí su sede comercial. Un volumen cerrado, aquí está, compacto, ¿no? Todos los recintos están organizados en torno a un patio central y hay un zaguán, ya sabemos que es un zaguán, que está colocado en el eje, haciendo eje con el patio principal, ¿no? Ahí ya se ve cómo aparecen elementos simétricos, ejes de simetría, ¿no? El zaguán como espacio de transición entre la calle y el espacio privado, el patio, siempre se va a ubicar a eje. El patio es ese espacio articulador, es ese espacio que involucra, ¿no? Que allí, y eso como todos sabemos es la herencia árabe y anteriormente la herencia romana. Normalmente en ese patio encontramos pilones de agua, ¿no? Y están labrados en piedra de cantería. Ahí aparecen también las galerías con pies derechos, capiteles en forma de zapata. Uno de los espacios principales en la casa cajamarquina es la cuadra, igualito que en la casa cusqueña. La cuadra que, perdón, normalmente ahí estaban las mujeres en la casa, y ese es un remanente o herencia de las casas árabes, ¿no? Igualmente esa cuadra también se usa como comedor, ¿no? Como va a ser el uso de las cuadras en las casas limeñas. A las habitaciones para dormir, allá en Cajamarca les llaman cámaras o alcobas, ¿no? Otro detalle, aprovechando la imagen, miren la presencia de grandes aleros, ¿no? Protegiendo a los muros. Y en cuanto a materiales, el uso del adobe, uso de teja cerámica, el uso del tapial, sobre todo el tapial en la zona periférica, ¿no? Pavimentos de piedra, portadas de piedra. Y aquí es importante mencionar el material piedra. En Cajamarca se utiliza la piedra, es una piedra volcánica, se le conoce como traquita. Son portadas hechas en piedra traquita, ¿no? Con datos que es necesario conocer, datos técnicos. Vamos a ver aquí el detalle de una portada, ¿no? La arquitecta Adriana Scaletti, cuando hace el análisis de estas portadas, en este caso, la imagen, estamos viendo la portada de la Casa Uceda, vemos la presencia pues enorme de elementos ornamentales que a manera de encajes ya nos está hablando de un tipo
de estilo y sobre todo también de las bondades que tiene el material utilizado, ¿no? Es una toba volcánica muy suave, fácil de tallar, ¿no? Que permite hacer estos diseños a manera de filigranas. Esta es la característica de la arquitectura de Cajamarca, ¿no? Esa es una de las grandes características, el uso de elementos vegetales a manera de filigrana que llenan completamente los espacios, como pueden ver. Esta es la típica expresión barroca de la arquitectura. A esta portada, que de acuerdo a Adriano Scaletti está influenciada por la arquitectura religiosa, o sea, aquí es un dato interesante, la arquitectura religiosa de Cajamarca influye en el diseño de las portadas de la arquitectura civil doméstica, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el frontón triangular partido y vemos el carácter planiforme, que es netamente pertenece al lenguaje arquitectónico de Cajamarca. El planiformismo, el monoplanismo, que son términos que se utilizan para la arquitectura religiosa. Y de ahí que la arquitecta Adriana Scaletti haga esa vinculación con la arquitectura religiosa, ¿no? Esta toba volcánica, suave, fácil de tallar, como pueden ver, permite hacer pues este tipo de tallados. A esta traquita, digamos, menciona el nombre geológico de este material, ¿no? La famosa traquita, que es una roca volcánica, en Cajamarca se le llama o se le conoce como piedra sillar. Ojo, ese término sillar sabemos que en arquitectura es un término que involucra piedras talladas por sus 6 lados, o sea, paralelepípedos, con los cuales se construyen muros de sillería, ¿no? Ese es el sillar. Pero en Cajamarca, a la piedra, a la traquita, a la toba volcánica, le llaman, o le conocen con un nombre, un término regional. Igual que en Arequipa, le van a llamar piedra sillar, ¿no? Entonces, miren, el término está cambiando. Ahí me conocen como piedra sillar o también piedra de sillería. Y repito, la sillería, el sillar, es una piedra tallada a la manera de un cubo, ¿no? Un hexaedro, un paralelepípedo, ¿no? Eso es en los términos generales, pero en Cajamarca, a la piedra en bruto y también trabajada, automáticamente le llaman como piedra sillar, ¿no? O piedra de sillería. Entonces, miren, son los elementos importantísimos de la arquitectura de Cajamarca. Luego, Cajamarca encontramos también, ¿no? Este interesante elemento, ya hablando de términos mucho más ilustrativos, la pilastrilla. Bien, la pilastrilla es este elemento colgante, una pilastra colgante, en realidad es una cartela, ese sería el término, pero el padre Antonio San Cristóbal, que ha analizado estas portadas, les llama pilastrillas o pilastras colgantes y son propios de los templos cajamarquinos y se dan sobre todo en las capillas secundarias, pero también aparecen en algunas casonas como es este caso. Entonces, miren, este elemento arquitectónico es muy típico de la arquitectura de Cajamarca, ¿no? Aquí está. Estamos usando el término que trae el padre Antonio San Cristóbal. Por favor, eso anoten bien, ¿no? Y todo está hecho en la famosa piedra traquita, que es una roca extrusiva. También es una piedra que viene de la zona de Cumbemayo, le conocen como piedra de cantería. Bien. Aquí tenemos otra portada, muy interesante. Esta portada también nos muestra una serie de características. Ahí están estos elementos que caracterizan a la arquitectura de Cajamarca, ¿no? La famosa pilastrilla, pilastras colgantes, ¿no? Como dice el padre Antonio San Cristóbal.
De la misma manera, aquí también aparece otro elemento característico, el diamantado. Esto, ese tipo de molduras en la piedra, diamantados, ¿no? Son elementos que caracterizan, obvio, pertenecen a la arquitectura religiosa, como veremos más adelante, pero están tomados, también aparecen consignados en la arquitectura civil doméstica. De ahí la gran influencia que va a tener esta arquitectura civil de la arquitectura religiosa. Aquí voy a poner algunos términos arquitectónicos, ¿no? Ahí tenemos el frontón triangular partido, la pilastrilla, los diamantados, esos aleros de gran vuelo y sobre todo el uso, ¿no?, del material, muros de adobe, madera en las carpinterías, piedra traquita en las portadas y demás molduras, ¿no? Bien. Ahí tenemos otra. Esta es una casona virreinal ocupada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Es una interesante, bueno, es el ex local de la municipalidad, ¿no? Se ubica en el Jirón Cruz de Piedra. Ahí podemos apreciar todo lo que hemos visto. Ahí están las pilastrillas, ¿no? Ahí está ahí el frontón, en este caso triangular partido. Aparece un escudo heráldico, y aquí también aparece un elemento interesante de esta arquitectura, la ventana que lleva una peana y un dosel. Típica ventana que sobre todo se ve en la arquitectura de la costa, ¿no? Aquí en el Cusco hay un solo ejemplo de esto, un solo ejemplo en el centro histórico. Hoy voy a aumentar un punto a la práctica calificada a la persona que me traiga un selfie con ese elemento debidamente identificado, ¿no? En la siguiente clase lo pueden mostrar. Voy a aumentar un punto a quien encuentre esa ventana y me muestre, obviamente con el selfie, me demuestre dónde está, ¿no? Eso por favor. Bien, sigamos viendo. Miren, aquí voy a mostrar el patio de esta... no, aquí están los nombres, miren. Ahí están los doseles, las ventanas. Fíjense, algunos elementos importantes que nos van a permitir entender estas fachadas. Aquí aprovecho para mostrar los vuelos de los aleros, una característica muy importante que tiene Cajamarca. Aquí está el interior. Obvio que esta casona ha sufrido una serie de cambios, de transformaciones, lamentablemente, ¿no? Pero ya más o menos nos da una idea de cómo son los patios o cómo eran los patios de estas casonas, ¿no? Donde destaca la fuente central, las galerías, primer piso en piedra, segundo piso en madera, ¿no? Elementos importantísimos. Bien, estos ejemplos para tener una idea de lo que es la arquitectura civil doméstica de Cajamarca. Pero Cajamarca se caracteriza por presentar importantes testimonios de la arquitectura religiosa, y ahí es donde se ve con fuerza lo que es el barroco, un estilo que se va a consolidar entre 1682 hasta finalizar prácticamente el siglo XVIII, 1798. ¿No? Habíamos visto que el barroco entra en el virreinato entre 1630 a 1640. En el Cusco está en 1650, pero en Cajamarca el barroco se expresa de una forma muy tardía, 1682, ¿no? Y en base a ello, la presencia de este estilo ya nos está determinando también fases, una serie de fases que nos las muestra la arquitecta Carla Díaz cuando hace un análisis sobre las tradiciones constructivas de la arquitectura monumental de Cajamarca. Para la arquitecta Carla Díaz tenemos 3 fases, ahí están. Hay una primera fase que es la fase inicial, siglo XVIII, y ahí coloca un edificio trascendente, la Recoleta franciscana.
¿no? El famoso templo de la Recoleta franciscana. Luego menciona, ¿no? En esa clasificación, el barroco clásico cajamarquino, donde está el templo de Santa Catalina, que después se vuelve catedral, el templo de San Antonio de Padua, que es San Francisco, el templo de Belén y sus hospitales, y ahí ubica a las portadas de las casonas, ¿no? Ahí es donde ubica esas portadas. Y lo más interesante es que esta arquitectura barroca cajamarquina tiene como característica un elemento clave que nos va a permitir entender con precisión, ¿no? Digamos así, la personalidad que tiene Cajamarca. La arquitectura religiosa de Cajamarca toma como base elementos arquitectónicos de un estilo muy antiguo, el plateresco español. El plateresco es un estilo que es una etapa del Renacimiento español que se desarrolla en el siglo XVI. Y sin embargo, los elementos de este plateresco español los vamos a ver aplicados a edificios de fines del siglo XVII y de todo el siglo XVIII. O sea, aquí estamos ante algo interesantísimo respecto a que se está utilizando en Cajamarca un estilo que proviene de la tradición plateresca, un estilo del siglo XVI, cuyos motivos ornamentales, el plateresco es netamente ornamental, esos motivos se están aplicando a edificios barrocos que aparecen ya en la segunda mitad del siglo XVII y cubren todo el siglo XVIII, ¿no? Esa es una de las características de la arquitectura de Cajamarca, ¿no? Retoma elementos arquitectónicos históricos, exuberante ornamentación que les mostré, sobre todo en la portada de la Casa Uceda, ¿no? O sea, vamos a regresar. ¿Eh? Esta portada, en realidad, esos elementos vegetales colocados de manera exuberante, prodigiosa, podríamos decir, se leen como una interpretación de elementos platerescos, es típicamente plateresco. Y aquí es importante mencionar, ya para terminar nuestra clase, que muchas veces, cuando nosotros vemos una profusión de decoración, de ornamentación, como la que está aquí en esta portada de la Casa Uceda, a veces creemos ver elementos barrocos. Creemos que el barroco es eso. No. El barroco, aquí en esta portada, está manifestado por la presencia de ese frontón triangular partido, la presencia de esas pilastrillas. Ahí queda el barroco. Pero ¿y qué es de estos elementos que a manera de adornos vegetales profusamente llenan todas las superficies? Miren estos arquitrales, este dintel, este friso, ¿no? Está profusamente decorado. Esta decoración pertenece a un estilo más antiguo que es el plateresco español. El plateresco es la última, no última, sino es una de las fases del Renacimiento que se aplicó en España en el siglo XVI. Y miren, estamos ya en el siglo XVII, segunda mitad del XVII, y en Cajamarca empieza a utilizarse ese estilo. Esa es la particularidad de la arquitectura de Cajamarca. Miren cuán diferente al desarrollo de la arquitectura en otras partes del virreinato, ¿no? Y lo vamos a tener mucho más claro cuando veamos la historia de otros sitios. Pero fíjense, ese es el primer elemento que debemos considerar. Y cuando la arquitecta Carola Díaz menciona esos estilos, esas fases, lo que se dan en el desarrollo de la arquitectura en Cajamarca, ¿no? Encontramos que Cajamarca hace uso de elementos históricos que pertenecen a un periodo muy antiguo, casi 200 años antes, el plateresco español, ¿no? Propio del siglo XVI, y los aplica en edificios barrocos de fines del XVII
y se va a perdurar todo el siglo XVIII. Y luego la arquitecta Carla Díaz menciona un tercer periodo, ¿no? La fase post-barroco, que ya es la presencia del neoclásico. Entonces son tres elementos importantes que debemos tomar muy en cuenta. Bien, con esto habríamos terminado la clase del día de hoy, ¿no? Por favor, les voy a pedir que para las siguientes clases preparen, estudien esto que hemos avanzado y vamos a comenzar evaluando, quiero escuchar los comentarios sobre lo que acabamos de ver en esta clase. Bien, entonces nos estamos retirando. Muy buenas tardes y hasta la siguiente clase que nos toca el día lunes, ¿verdad? ¿Sí? ¿El lunes? Sí, arquitecto, el día lunes a las 3 de la tarde. Perfecto. Gracias, Lupita. Ok, entonces nos vemos el día lunes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La siguiente clase, arquitecto. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego.